Bien, listo, buenas noches entonces, bienvenidos nuevamente a su curso de DIS. Antes de empezar la sesión de hoy vamos a recordar dónde estamos. Si ustedes pueden ver dentro de la planificación que tenemos en el curso, van a poderse dar cuenta que nosotros hemos ya empezado con la segunda unidad. Recuerdan que hicimos una clase acerca de lo que fue priorización de requerimientos, vimos algunas técnicas de cómo priorizar estos requerimientos, hablamos del Moscone, hablamos del timeboxing, conversamos acerca del multibotting y también de la elección multicriterio, ¿no? Hicimos un ejercicio, utilizamos Miro, utilizamos Menti para poder ayudarnos a hacer eso, y hoy vamos a enfocarnos en la verificación y validación de requerimientos. Vamos a ver en primer lugar si validar y verificar es lo mismo en cuestión de requerimientos, si tienen alguna diferencia y cuál es la importancia de cada uno en caso existan diferencias entre estos dos conceptos. ¿Ok? Listo, entonces vamos a enfocarnos. Les recuerdo que la participación ya está actualizada hasta la última clase, así que bueno, ahí pueden ver los puntos que van acumulando hasta la fecha y cómo les está yendo. No se olviden que esa participación es importante porque finalmente les va a ayudar a sumar puntos sobre algún de los casos donde puedan tener una nota que sea más baja. Vamos a ver. Les decía, hoy estábamos ya en la unidad número 2, la segunda clase de esta unidad de arquitectura de negocio, y vamos a hablar acerca de supuestos y restricciones. Vamos a conversar acerca de verificar requerimientos, validar requerimientos. Vamos a hablar acerca de algunos factores que podrían afectar la seguridad de nuestro proyecto y algunas consideraciones éticas que finalmente, aunque no son parte de la teoría, son parte de lo que sucede en la realidad, y algunas recomendaciones para que eviten tener problemas más adelante con las soluciones que ustedes vayan a diseñar. Bien, vamos a ver. Como siempre, si en el transcurso de la clase tienen alguna duda, algo que preguntar, alguna cuestión del trabajo que aplique a esto y la quieren comentar, me avisan y vamos conversando. Ok, vamos a ver. Lo primero era poder definir los supuestos y limitaciones. ¿Qué son los supuestos? ¿Qué son las limitaciones? En el tema de supuestos en particular, nosotros hemos conversado seguramente en alguna clase acerca de los supuestos, ¿no? Entonces tenemos una idea de qué significa. Entonces, teóricamente, ¿qué cosas son supuestos? Es un factor que es considerado como verdadero, real o cierto, sin que nosotros tengamos alguna prueba o tengamos alguna forma de demostrar que esto es cierto. Nosotros, al inicio de nuestro proyecto, iniciamos con una gran cantidad de supuestos. Y estos supuestos son más abundantes al inicio porque un supuesto nace cuando a mí me falta información. Si yo no tengo la posibilidad de completar cierta información, entonces necesito continuar avanzando en el proyecto y empiezo a definir lo que son supuestos. En función a esos supuestos que yo defina, realizo mi planificación, y mientras más supuestos tenga, más posibilidad de tener riesgos voy a tener. Entonces, la idea es que yo pueda lograr un balance entre tener información que sea correcta, que sea completa y poder avanzar rápidamente, ¿no? Entonces, estos supuestos, si bien es cierto, yo los defino al inicio del proyecto y los voy a ir refinando a medida que avance, van a tener la oportunidad de ser probados o desaprobados en el transcurso del proyecto. Si yo he asumido algo como cierto y a medida que vamos avanzando me doy cuenta que es falso, entonces yo desestimo ese supuesto y tengo que rehacer mi plan o hacer algunos ajustes adicionales para volver al curso del proyecto. Existen, es cierto, muchísimos tipos de supuesto que nosotros podríamos tomar como base, pero algunos de los principales son estos, ¿no? A ver, ¿cuál es uno de los principales supuestos? Asumir que los recursos técnicos para implementar la solución estarán disponibles cuando necesiten, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre, eh, o tengo que asumir, en todo caso, que los recursos que necesito van a estar listos. Por ejemplo, si voy a hacer un proyecto que sea on-premise, entonces yo puedo asumir que mis servidores van a llegar el día, no sé, 1 de mayo o 2 de mayo, y a partir de ese momento va a empezar mi instalación de sistema operativo, de algún sistema para poder implementar un servidor de aplicaciones o de base de datos, y con eso va a avanzar todo mi cronograma de proyecto. Si este supuesto en el cual yo estoy pensando que mi servidor debería llegar ese día no se cumple, entonces mi cronograma va a cambiar porque va a tener que poner como fecha de inicio
la nueva fecha de llegada del servidor y en función a eso programar mis actividades. Ahora, profe, ¿este supuesto aplica solamente si yo estoy hablando de un proyecto on-premise? No. O sea, si estoy hablando de un proyecto cloud, podría decir que a partir de la fecha, misma fecha, 2 de mayo, deberíamos tener nosotros acceso, por ejemplo, a lo que son las cuentas para poder administrar mis plataformas, ya sea Azure, Amazon o cualquier otra nube que decida utilizar. Pero, ¿qué sucede? Hice el pedido tarde, hay una demora en el área de compras, finanzas no pago a tiempo, cualquier efecto que podría suceder, y lo que está sucediendo es que yo no alcanzo a tener las licencias o los accesos a las plataformas el día que había previsto. Alcanzó a entrar un día después, 2 días después, una semana después, y este supuesto que yo tenía de que todo iba a estar listo el día 2 de mayo no se cumple y por ende tengo que reformular mi planificación. ¿Qué otro supuesto puedo tener donde necesite aplicar este tipo de ideas iniciales para poder avanzar con el proyecto? Yo podría pensar en función al cronograma que algún hecho que va a suceder en el futuro es un tema o es un criterio de éxito para mi proyecto. ¿Qué ejemplos podríamos encontrar aquí? Tal vez algunos de nosotros durante la pandemia estuvimos desarrollando proyectos, pero estamos desarrollando proyectos pensando en que la pandemia termine y cuando esa pandemia termine yo pueda implementar mi proyecto. ¿Qué tipo de proyectos podrían ser? Por ejemplo, un sistema para tema de atención en restaurantes, pero en salones, ¿no? Que me asigne las mesas, que me ayude a descargar los inventarios, que pueda conectarse y ver las recetas para poder saber qué materias primas voy a ir disminuyendo según los platos que venda y demás, ¿no? Formulo toda mi solución, pero está basada en el supuesto que la restricción o el tema de la cuarentena va a terminar el día X. Si llega el día X y esa cuarentena se sigue extendiendo, entonces yo no voy a poder poner en marcha mi proyecto y por ende voy a tener que reformularlo de alguna manera. Lo mismo, si algunos de nosotros estamos hoy haciendo planes para proyectos que puedan ser virtuales o remotos, ¿no? Estamos suponiendo que el entorno que hoy tenemos, donde cada vez hay más actividades virtuales, se va a mantener. Pero si eso no sucede, entonces nuestro proyecto podría sufrir algún tipo de impacto. Bien, otros supuestos es que, por ejemplo, uno básico que hacemos todo el tiempo es que todos los miembros del equipo van a estar dentro de mi equipo de proyecto y trabajando conmigo hasta que el proyecto termine. Ese es un supuesto básico porque todos lo asumimos así. Todos pensamos que nuestro equipo de proyecto va a estar junto y va a poder desarrollar todo el proyecto que nos hemos propuesto. Lo cierto es que no siempre es así, que usualmente los equipos de proyecto van variando, sobre todo cuando tenemos que gestionar proyectos muy grandes, tenemos proyectos de más de un año, entonces estos proyectos grandes requieren un esfuerzo de largo aliento y eso no siempre se consigue, ¿no? Porque siempre hay oportunidad que mi equipo consiga alguna mejor oportunidad, que tenga que moverse por temas de estudio y que de diferentes formas se vaya desvinculando del equipo de proyecto. Entonces, yo esta planificación asumo que esto no va a suceder, que nadie se va a ir y toda mi planificación está hecha como si todo mi equipo fuera a estar a lo largo del proyecto. ¿Qué sucede? En algún momento X, algún miembro de mi equipo de proyecto se retira y yo tengo una curva de aprendizaje donde tengo que volver a formar a la nueva persona y eso obviamente tiene un impacto, ¿no? Que va a ser un tiempo adicional. Si ya empezamos a hablar nosotros de restricciones, estas restricciones de las que vamos a hablar están referidas a algún factor que va a limitar ya sea el producto o la solución. Esto es importante porque yo cuando hablo de restricciones podría estar hablando que estas restricciones son del producto, es decir, del entregable que yo estoy generando, del programa, de la aplicación, del sistema, de la app, eh, de la infraestructura que estoy tratando de desarrollar e implementar. Ese es el entregable, eso es su producto, ¿no? Tiene una serie de restricciones que pueden aplicarse, sí, vamos a ver cuáles podrían ser algunas básicas. Y otro es el proyecto, que también tiene una serie de restricciones básicas o conocidas, donde usualmente vamos a encontrar el tiempo, el costo, que podrían influir en la forma en la que yo quiero solucionar un problema. ¿Ok?
Entonces nos quedamos con la idea de que estas restricciones lo que van a hacer es limitar mi solución. Me van a decir, mira, tú llegas hasta aquí, o a través de estas restricciones tienes que buscar una solución que encaje dentro de eso, y por eso es importante tomarlas a tiempo para poder realizar un diseño que sea adecuado. Las restricciones, así como los requerimientos, yo les decía, pueden ser tanto del proyecto como del producto. Entonces, si hablamos de esta dualidad entre el producto y el proyecto, tenemos que hablar también de los dos roles que son responsables de cada uno de estos frentes, ¿no? Si nosotros hablamos en esta primera parte del curso, que es el rol principal que estamos jugando, estamos hablando de ser analistas de negocio, ¿no? ¿Qué cosa hacía el analista de negocios? Trataba de buscar una organización, entender qué sucedía en la organización, plasmar esa necesidad del negocio, que podría ser problema, podría ser oportunidad, tener una serie de soluciones posibles, hacer un análisis de factibilidad y terminar proponiendo alguna de las soluciones, ¿no? Entonces, ese era todo nuestro espectro y esa documentación se creaba en un caso de negocio y el caso de negocio, una vez que era aprobado, pasaba a manos ya del jefe de proyecto para que realice la implementación. ¿Qué involucra esa implementación del caso de negocio? Que hagan un plan de trabajo, un plan de proyecto, que puedan identificar stakeholders, alcance, tiempo, costo, cronograma y todos los aspectos que rodeen a la implementación de mi proyecto. Entonces, de la misma forma, yo debería, como analista de negocio, estar pensando en cuáles son las restricciones del producto, de la solución que quiero construir. Pero lo que normalmente sucede es que cuando yo estoy haciendo la licitación, esta primera parte de la que habíamos conversado, en la cual tengo la posibilidad de entrevistar a mis stakeholders, de poder revisar fuentes documentales, yo voy a encontrar algunas restricciones que pueden ser restricciones más que del producto, pueden ser restricciones del proyecto. Porque seguramente alguien me va a decir, mira, pero solo contamos con X mil soles para poder hacer el proyecto. Entonces, esa no es una restricción del producto, es una restricción del proyecto. Alguien me puede decir, solo contamos con tantos meses o toca salir en vivo el día tal, ¿no? Entonces, esas restricciones yo las tomo en cuenta sí para ver cómo me van a afectar en el producto, si es que tengo que reducir el alcance de alguna forma, pero lo cierto es que tienen una connotación que puede estar mucho más ligada al proyecto. Entonces, la idea es que podamos, como siempre, trabajar de la mano con el Project Manager, pero si esto no es posible y nosotros necesitamos preparar en primera instancia nuestro caso de negocio, y cuando esté listo el caso de negocio va a pasar el jefe de proyectos y ya no vamos a tener esta oportunidad de interactuar porque sucede como un efecto de posta, entonces sí tocaría documentar estas pequeñas restricciones que se pueden presentar para el proyecto, de tal forma que cuando el Project Manager las reciba, las pueda tener en cuenta porque tal vez no le toque entrevistar a los mismos stakeholders y esta información podría quedar por fuera. ¿Ok? Entonces, bien, estas restricciones, recuerden, de los tipos, tanto producto como proyecto. Nosotros conversamos acerca de las restricciones y la teoría nos dice que estas restricciones podrían ser de distintas categorías. Lo que vamos a hacer aquí es mencionar 4 de las características de las categorías principales y en función a eso vamos a ver en qué casos podría aplicar. ¿Okay? Entonces, una de las categorías que podríamos tener a mano podría ser la categoría geográfica, la de regulaciones, la de política organizacional y la de cultura. Vamos a ver de qué podemos hablar en cada una de ellas. En cuanto a geografía, ¿qué puede haber? En cuanto a geografía, podría haber alguna restricción que nos diga que el acceso a la información de ventas, por ejemplo, sea según la región donde se ubique el cliente. Quiere decir, yo realizo un sistema de ventas online. Puedo tener del lado del cliente alguna información relativa a la zona en la que estoy vendiendo y demás. Y del lado mío, del lado de la operación, podría tener, por ejemplo, algunos asesores de venta que estén especializados en responder y en ayudarme a brindarle más información al cliente para que concrete su venta. Entonces, yo podría decir que este asesor de ventas solo va a tener una zona geográfica asignada y solo va a poder ver esos clientes de la zona.
Tal vez para evitar alguna competencia desleal en la cual si este asesor de ventas pudiera ver todos los clientes de Lima, por ejemplo, podría empezar, si es más proactivo que los demás, a llamar, a ganar una cartera de clientes mayor y empezar una competencia dentro de la misma organización. Entonces, una restricción que me puede decir el negocio es, mira, yo quiero que solamente cada uno de mis empleados relacionados a asistente de ventas tenga una cantidad de clientes asignada, pero por una zonificación. Entonces, fuera de esa zona, yo como asesor de ventas no puedo consultar información. Esa podría ser una restricción, que es del producto, porque estamos hablando de temas de funcionalidad, y es una restricción que es geográfica. ¿Ok? ¿Qué otra restricción podría haber? Alguna restricción que esté relacionada a alguna regulación. Por ejemplo, ¿qué sucede actualmente? La ley de protección de datos cada vez está más vigente, cada vez está siendo observada de una manera mucho más fina y nos obliga a poder mantener a buen recaudo los datos sensibles de los clientes dentro de la organización, por ejemplo. Ya, profe. Entonces, yo sé que existe la ley de protección de datos y que normalmente es un tema normativo, legal, pero ¿cómo afecta eso a mi producto? ¿No? ¿Qué restricción podría traer a mi producto? Eh, por ejemplo, eh, hoy con la ley de protección de datos, yo como cliente tengo la potestad de poder pedirle a una empresa que elimine mis datos, ¿no? O que no los gestione, o que los quite de su sistema. Puedo llegar a ese punto. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo, del otro lado, como el proveedor del servicio, simplemente tomar al cliente y eliminarlo de mi base de datos. ¿Por qué? Porque tengo información histórica, tengo información que he presentado a SUNAT, tengo estadísticas de esas ventas, entonces no puedo simplemente borrarlo. Eso me va a llevar a pensar a mí en que tengo que diseñar mi base de datos, por ejemplo, de una forma distinta, ¿no? Ya no haré borrados que sean borrados físicos, sino tendré que hacer una suerte de borrados lógicos, donde yo marque al cliente como eliminado, deje de mostrar sus datos maestros, pero no elimine el registro, porque ese registro finalmente tiene un histórico, tiene movimiento de cuáles son los productos que he vendido, y eso podría hacer un giro o un cambio en las estadísticas de productos más vendidos dentro de mi organización. Entonces, ya cuando hay una restricción de ese tipo, yo voy pensando que la forma en la que voy a diseñar mi aplicación tiene que ser distinta. ¿Bien? Entonces, eso cumple con la definición de restricciones, porque finalmente es un factor que está modificando la forma en la que yo puedo desarrollar mi solución. Está limitando a una serie de opciones. ¿Qué otras restricciones podría haber? Política, por ejemplo, organizacional, son restricciones que ya tienen que ver más con el manejo de la organización, que están dentro de la empresa. Podría haber algunas restricciones, por ejemplo, de seguridad, ¿bien? Pero que sean para prevenir el uso indebido de ciertos datos o algunos sistemas, incluso por completo, para personal que no esté autorizado. Entonces, eso me puede llevar a mí a pensar que voy a diseñar una suerte de usuario, de perfiles para poder gestionar esto, pero esta restricción que nace como un elemento negativo de algo que no se debería hacer dentro del sistema, me va a llevar a mí a pensar cómo puedo adaptar la solución que estoy diseñando para cumplir con, con esta obligación que tengo para con la organización. Y finalmente tenemos una categoría de cultura donde ya los límites de la propia organización, de la forma de ser y toda esta cultura empresarial me van a proponer ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, algunas organizaciones son muy reacias al cambio, entonces va a haber una restricción desde el lado cultural a modificar ciertos procesos de la organización. Esa restricción tendré que tomarla en cuenta porque si no puedo variar los procesos, tendré que ir pensando en algunas soluciones de automatización, por ejemplo. Tengo 10 pasos, no puedo obviar los 10 pasos y convertirlos en 6 como quisiera, porque la organización no me lo permite. Ah, bueno, entonces, pero estos 2 o 3 pasos que comprenden actividades repetitivas pueden ser mejorados con el uso de RPA. Invierto un poco en tema de robotización y actualizo eso, pero estoy pensando en una forma distinta de atacar la solución. ¿Ok? Este punto, ¿tienen alguna duda respecto a lo que hemos conversado acerca de supuestos o de restricciones antes de avanzar?
Entiendo que no hay dudas. Hasta ahí vamos bien. Se está cortando la comunicación, me escuchan correctamente. ¿Me pueden dar ese feedback antes de avanzar? Oh, correcto, ingeniero. Se le escucha bien. Bien, listo, gracias. Vamos a ver. Entonces, ya conversamos acerca de los supuestos, ya hablamos acerca de las restricciones y ahora vamos a retomar, ya con ese concepto, la parte de requerimientos. Nosotros ya hemos conversado bastante de requerimientos, hemos visto qué cosa es, qué tipos hay y algunos tips para poder ayudarle a mis clientes a empezar con esta que fue una expectativa y aterrizarla y convertirla en un requerimiento, que sea tangible, que se pueda cumplir, que se pueda verificar. Y eso nos lleva justamente a este punto, hablar de la verificación de requerimientos. Y en este caso, lo primero a decir es que esta verificación de requerimientos es un proceso ya de poder revisar mis requerimientos y puntualmente buscar errores, ¿no? Nosotros vamos a procurar que nuestros requerimientos sean de calidad, es decir, que para este caso en particular estén bien definidos y que no contengan errores. Entonces, verificar hace referencia a que mis requerimientos estén correctamente definidos. ¿Okay? Estamos hablando de una cuestión de forma. Y nosotros podríamos hacer esta verificación antes o después de la validación. ¿Qué es la validación? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero nos quedamos con la idea que yo podría verificar antes o después de haber validado. Ahora, verificar los requerimientos después que han sido validados asegura que estos requerimientos son considerados como buenos y luego son verificados. Entonces ya nos va a dar una idea de cuál es la diferencia entre verificar, que está enfocado solamente en temas de forma, con validar, que es un punto que vamos a ver más adelante. Pero bueno, antes de pasar a eso, vamos a terminar de ver la verificación. Esta verificación va a ser realizada por los miembros del equipo de la solución. Aquí están mis miembros del equipo de proyecto, pero también tengo personas del lado del cliente. Y con esto yo debería asegurarme que los requerimientos no tengan errores desde la parte más básica, como temas de redacción, temas ortográficos y demás, pero también que cumple con cuáles son los estándares que la organización tiene en función a sus requerimientos. ¿Bien? Tal vez los requerimientos tienen que estar plasmados en una determinada plantilla, tienen que tener una redacción específica. Algunas empresas que son mucho más estructuradas tienen incluso definido cómo es que se va a documentar el requerimiento, cómo se va a narrar, en qué persona, en qué tiempo, de X cosas, ¿no? Entonces, la idea de verificar es que nosotros veamos que efectivamente estamos cumpliendo con eso. Para esto, existen dos procesos que yo puedo utilizar para hacer esta verificación. Primero, la revisión por pares y otra opción que tengo son las inspecciones. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos puntos. Primero, la revisión por pares. Esta revisión por pares, la idea es que nosotros como analistas de negocios buscamos algún otro profesional que me ayude a poder revisar la documentación que estoy generando. Entonces, si yo quiero buscar a alguien que me ayude a identificar errores, que es la razón principal de la verificación, tengo dos roles que son especialmente buenos para eso, ¿no? La gente de Cuba, que está acostumbrada justamente a identificar errores y poder documentarlo, o algunos testers que ya saben más o menos por dónde van los requerimientos, qué aspectos deberíamos contemplar para evitar caer en problemas cuando estemos realizando pruebas. Entonces, estas personas se convierten en algunos recursos importantes que me pueden ayudar en este proceso de hacer una revisión por pares, de revisar la documentación que hemos ido generando. Y la idea de revisión por pares es que seamos dos profesionales revisando la documentación para que sea algo que yo no he podido ver porque he sido el encargado de formular ese requerimiento o esa documentación, puede ser detectado por la otra persona, ¿no? Que tiene una mirada más fresca y sobre todo una mirada externa, porque a veces uno dentro del mismo problema no alcanza a darse cuenta que existe alguna limitación o algún problema respecto a cómo está documentando los requerimientos. El propósito de esta revisión por pares es que nosotros podamos asegurarnos que los entregables que estamos realizando producto del análisis de negocios están elaborados conforme a los estándares que tiene la organización
ya les decía, plantillas, alguna forma especial de narración, alguna documentación requerida, pero también alineados a los principios que son generalmente aceptados en cuanto a la toma de requerimientos. Es decir, que estos requerimientos, como les decía inicialmente, puedan estar claros, puedan estar claramente definidos, que puedan ser demostrables, que se puedan implementar. Entonces, todas esas pequeñas recomendaciones también las tengo que ir viendo dentro de esta revisión por pares, ¿no? Recuerden que dentro de la verificación yo estoy buscando algunos errores, estoy enfocado más en la forma. Y esta revisión por pares puede también llevarse a cabo con dos analistas negocios. Así como yo estaba haciendo una revisión por pares con la gente de Cuba, con los testers, y intercambiando información de qué cosa es lo que habíamos documentado como analistas de negocios, y haciendo esa inversión de darle mi trabajo a otro para que identifique errores, puedo hacer lo mismo con un par. Si tengo la suerte de tener dos analistas de negocios, entonces incluso podría ser que los dos estén presentes en las reuniones de toma de requerimientos y lo que hagan es tomar anotaciones, hacer preguntas y todo de forma coordinada, de tal manera que al final de la sesión tengamos un espacio y cada uno nos puede ir mencionando qué es lo que entendió como analista de negocios, y podamos tener una sola documentación que tiene los dos frentes, o que tiene esta documentación que yo podría haberme perdido por estar atento en algún otro detalle. Entonces, de esta forma, podríamos ayudarnos nosotros a poder evitar algunos errores en cuanto a la toma de requerimientos. Podemos disminuir la posibilidad que haya un cierto sesgo, porque tengo dos personas distintas escuchando, y con eso tengo más posibilidades de poder entender mejor a mi cliente. Si nosotros tenemos revisiones, estas revisiones pueden ser muy formales o pueden ser menos formales, y si es informal o menos formal, se puede distribuir la documentación, ya no necesariamente hacer una reunión, como en el caso de las formales en la parte de arriba, sino que yo podría hacer un correo, enviar la información que he generado y pedir feedback. Por ejemplo, una sugerencia es que pidan feedback, pero hasta el día X. O sea, les envío la documentación acerca de los requerimientos que hemos tomado en la última sesión. Por favor, si es que existe alguna observación o alguna omisión dentro de esta lista, hacerlo saber hasta el día que estamos hoy 7, hasta el día 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también puede darles la oportunidad de recibir feedback y sobre todo asegurar que el requerimiento está correctamente definido. Bien, entonces, ya hablamos de la revisión por pares, ahora nos vamos a enfocar en el siguiente método, que es la inspección. Esta inspección no es más que otra revisión por pares, pero que tiene la característica de poder ser mucho más rigurosa y más estructurada. Vamos a ver incluso que nos podemos apoyar con algunos elementos como checklist para poder facilitar nuestro trabajo. Entonces, si nosotros estamos hablando de un ciclo de vida predictivo, y aquí todavía no nos preocupemos porque después vamos a hablar de qué cosas es un ciclo de vida predictivo, adaptativo y qué diferencias tienen. Pero para entender hoy, estamos hablando de ciclo de vida predictivo, un ciclo donde yo al día 1 me paro y puedo realizar el plan de todo mi proyecto, ¿no? Empiezo a definir qué es lo que voy a hacer mañana, pasado, la otra semana, el otro mes y hasta los 200 días que va a durar mi proyecto. Tengo un plan muy detallado. Entonces, si estoy trabajando un ciclo de vida de este tipo, en que yo al inicio del proyecto ya puedo definir qué es lo que va a pasar y hacer un plan tentativo, entonces las inspecciones se van a realizar una vez que yo termine con el proceso de requerimiento. ¿Para qué? Porque si yo tengo la oportunidad de llevar un proyecto casi de forma lineal o pensando en un entregable futuro y tengo claridad al inicio, lo que procuro es levantar toda la información posible, documentarla y tener una revisión, ¿no? Entonces, con esto lo que yo hago es ya definir y formalizar que estoy listo para que estos requerimientos que he entendido pasen por una aprobación y luego pasen a una etapa de desarrollo y finalmente implementarse. Entonces, algunas veces las inspecciones se pueden realizar después que todos los stakeholders han tenido la oportunidad ya de revisar
y confirmar su requerimiento. Podría ser que yo deje esta inspección para el final y también podría tener eso algunos puntos a favor o en contra. El objetivo de esta inspección de la que estamos conversando es que yo pueda conversar con los stakeholders y definir finalmente que estos requerimientos son aceptables de la forma en la que están definidos. O sea, que están bien redactados, que se entienden, que son claros, que no presentan ambigüedad. Estamos hablando de una cuestión de definición. Este tipo de inspección va a ser realizada por algunos pares, sí, pero por ejemplo aquí no me sirve la imagen que tenía en el caso anterior en la que yo decía, bueno, puedo intercambiar tal vez con algunas personas que incluso no están dentro del proyecto, pero tienen un buen nivel de conocimiento y me pueden ayudar. Aquí cuando yo hablo de la inspección, la ideal es que sea realizada ya por personas que han estado involucradas dentro de la creación y documentación de los requerimientos para que tengan todo mucho más fresco, mucho más presente y en función a eso la inspección pueda tener un nivel mucho más profundo de revisión. Recuerden que todavía estamos dentro de la verificación, entonces estamos en busca de errores. Y para esto podemos incluso utilizar un checklist, una lista de verificación donde yo pueda revisar si algunos aspectos están quedando por fuera de lo que me había previsto inicialmente, ¿no? Entonces, ¿qué ítems podrían colocar ustedes dentro de este checklist para hacer una inspección, para poder saber si mi requerimiento efectivamente está bien documentado, bien definido? Podría preguntarme en primer lugar si todos los requerimientos se encuentran escritos de una forma que sea consistente y con suficiente nivel de detalle. A ver, entonces, si todos mis requerimientos se encuentran escritos y tienen una forma consistente, es decir, que están escritos de una forma coherente, que todos tienen un mismo alineamiento, que tienen el mismo nivel de detalle, que este detalle que yo finalmente estoy eligiendo es suficiente. Entonces, esto me va a llevar a pensar que yo podría pasar este primer punto del checklist. ¿A qué me refiero con suficiente nivel de detalle? O sea, no necesariamente que el requerimiento sea muy largo, muy extenso en cuanto a la escritura, sino que tenga suficiente claridad para que alguien lo pueda desarrollar. Volvemos al tema del ejemplo inicial, ¿no? Quiero un sistema rápido, ¿no? Eso no es un requerimiento porque no me está dejando saber cuál es el contexto, cuál es la necesidad real. Entonces, aspectos como ese, de tener requerimientos muy sencillos o muy puntuales, deberían evitarse porque hacen demasiado amplio el espectro al momento de poder luego validar, que es la siguiente etapa que vamos a ver, ¿no? La idea es que lleguemos con suficiente detalle para saber que efectivamente estamos cumpliendo con aquello que habíamos ofrecido. Otra de las preguntas podría ser en este caso, por ejemplo, si los requerimientos poseen una base o proveen una base adecuada para el diseño. Es decir, que este requerimiento que yo tengo está bien formulado y me va a ayudar a mí a poder pensar ya en un diseño de la solución. Si el requerimiento es muy ambiguo o si el requerimiento es muy genérico, no me va a dar esa pista, ¿no? De cómo puedo yo resolver el problema y sobre todo documentar adecuadamente esta solución. Otra de las preguntas que podríamos hacernos como parte de este checklist es si se incluye la prioridad de implementación para cada requerimiento. Puede ser que yo ya tenga mis requerimientos, los veo y están correctamente estructurados, ya tienen un suficiente nivel de detalle, están claros, pero una cosa que no debería dejar pasar de lado, que es el tema de la priorización. Entonces, yo debería procurar que mis requerimientos tengan ya una prioridad para que eso nos marque una pauta y una ruta de hacia dónde queremos ir y de qué forma hacerlo, para poder desarrollar los requerimientos primero, como les decía, que generan más valor y luego ir poniendo los demás. Entonces, para esto, importante el tema de priorización. Otra de las preguntas, ¿están definidas, por ejemplo, todas las interfaces, tanto de hardware, de software y comunicaciones? Es decir, dentro del requerimiento está documentado, por ejemplo, cuál va a ser la interacción entre requerimientos,
si es un requerimiento que tiene que ver con algunos componentes físicos, estos componentes físicos están mencionados dentro del requerimiento para que alguien los pueda tomar en consideración o solamente se quedó en la conversación. Entonces, que el requerimiento contenga toda esa información y esté bien documentada, nos va a dar esa seguridad de que vamos a trabajar sobre algo cierto. Y finalmente, una de las preguntas que podríamos hacernos es si se ha documentado el comportamiento esperado para cada una de las soluciones, para una de las condiciones de error. Entonces, ¿qué condiciones de error puede haber? Depende del sistema en el que estemos, ¿no? Que no exista un determinado dato maestro, que no se cumpla con alguna regla de negocio. Entonces, la idea es que ustedes y sus usuarios no reciban, no sé, una pantalla negra, un dump o un error no controlado, sino que reciban un error que está gestionado, que tiene, por ejemplo, un tema de estadísticas para luego saber cuáles son los errores más comunes. Entonces, importante saber qué errores se podrían producir y cómo los gestionamos. Y hoy que estamos hablando mucho del tema de analítica de datos, no solamente cómo lo gestionamos, que eso nos va a ayudar desde la parte funcional a resolver el problema, sino cómo explotamos esta información para luego tener, no sé, estadísticas de cuáles son las falencias más comunes, cuáles son las personas que más problemas tienen, y empezar en función a esos datos a trabajar en un tema de eh, toma de decisiones informadas, ¿no? Bien, entonces, este es un checklist base o algunos elementos base que yo podría empezar a revisar para ver si mis requerimientos se están cumpliendo con los estándares de documentación. Luego vamos a hablar ya, en este caso, de nuestro siguiente punto, que es validar los requerimientos. Nosotros ya conversamos acerca de verificar los requerimientos. Hablamos que verificar se enfocaba netamente en la parte estructural y lo que hacía es buscar errores. Asegurarnos que el requerimiento esté bien definido, para que en función de esa buena definición nosotros podamos empezar a trabajar. Ahora, en el caso particular de la validación de requerimientos, el enfoque cambia. Yo lo que tengo aquí es que la validación de requerimientos va a asegurarnos ya que mi producto, servicio o sistema cubre con las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, aquí yo lo que empiezo a ver es, ya, tengo mi requerimiento, está bien definido en cuestión a forma, y lo que hago es, este requerimiento atiende el problema que estamos identificando, me va a ayudar a conseguir la oportunidad que he previsto. Entonces, aquí ya tiene un tema más de fondo, ¿no? Ya empezamos a ver si hemos entendido correctamente y si ese requerimiento está en capacidad de atender la solución que yo quiero poner en marcha. Entonces, la idea es que nosotros podamos a través de este proceso asegurarnos que todos los requerimientos van a reflejar adecuadamente cuál es la intención del stakeholder. Aquí yo voy a tener la oportunidad de poder validar incluso con mis stakeholders y poder saber de primera mano si efectivamente los entendí bien, ¿no? Porque yo puedo tener un requerimiento que está perfectamente documentado, que no tiene faltas ortográficas, que está dentro del formato que me provee la organización, que está claro, que tiene un lenguaje dentro de los parámetros permitidos, pero si este requerimiento, a pesar que se ve bonito, está bien definido, no ayuda a lo que necesita el negocio, entonces tampoco me va a servir. Entonces, ese es el trabajo de la validación, ver si el requerimiento efectivamente atiende la necesidad de mi cliente. ¿Okay? Bueno, para eso, de igual forma, tenemos algunos procesos que me van a ayudar. Uno es la confirmación continua, y esta confirmación continua quiere decir que yo voy continuamente confirmando mis requerimientos. Es decir, voy a ver, oye, este requerimiento que hemos definido, ¿realmente atiende la solución? Sí, no, y en función a eso vamos a avanzar. Entonces, podrían ser confirmados desde el inicio, desde que son escritos, desde que están en sus primeras fases, cuando aún los tenemos incluso en pizarra o cuando hemos hecho un levantamiento de información a través de cualquier medio como un workshop o cualquier otro mecanismo para poder extraer más información de mis clientes. La actividad de confirmación se realiza más de una vez, por eso se denomina justamente confirmación continua. Yo voy a estar constantemente
tratando de validar estos requerimientos, de saber, mira, este requerimiento que hemos definido atiende la necesidad del negocio, apunta a tu problema, te va a ayudar a responder mejor, ¿bien? Y con eso yo debería estar siempre pendiente del cumplimiento. Ahora, si nosotros hablamos de la confirmación continua, que es este primer proceso, es poder llegar a un acuerdo con los stakeholders acerca de los requerimientos que tenemos y que estos requerimientos finalmente componen una solución que yo voy a desarrollar y que es suficientemente buena para ellos, de que están convencidos de que les va a servir y en función a eso podemos avanzar. Es útil también, nos dicen, mostrar partes de la solución que están siendo completadas, con lo que vamos a hacer más fácil la confirmación. Entonces, no es lo mismo que yo intente mostrar un requerimiento teórico, estructurado en un párrafo, a que yo haga un pequeño demo con mis clientes, ¿no? Que les muestre algo básico, puede ser una funcionalidad básica, un prototipo, pero en función a ese mostrar, estoy yo cada vez más cerca de la validación, de recibir el go de mi cliente para decirme, mira, estamos listos a pasar al productivo, estamos listos para finalizar el proyecto, estamos listos para hacer los pagos, ¿bien? Eso quiere decir que yo debo empezar también, seguramente en estos puntos, a empezar a utilizar habilidades blandas que ya hemos visto anteriormente. Otro de los procesos que yo tengo para poder validar los requerimientos, es decir, para ver que efectivamente los requerimientos están atendiendo a mi cliente, es este proceso de Requirements Workflow. Aquí nosotros vamos a utilizar esto que es, finalmente es una reunión en palabras sencillas, donde yo tengo la oportunidad de juntarme con mis stakeholders. La idea es que puedan ser todos los stakeholders principales o la mayor cantidad posible, y utilice esta reunión para poder revisar mis requerimientos con los stakeholders, ¿no? Como la validación tiene justamente que ver con que el stakeholder esté de acuerdo con el requerimiento, con que el requerimiento, por otra parte, atienda la necesidad del negocio, qué mejor que sentarme con los stakeholders que están autorizados para poder analizar mis requerimientos. Entonces, aquí deberemos indicarles que nuestra finalidad es justamente ver que esos requerimientos y que son identificados y que han sido documentados son válidos y que reflejan adecuadamente aquello que la solución amerita o requiere. El flujo de información debe venir tanto de los revisores como sea posible, es decir, que más que yo les exponga cuáles son los requerimientos, debo darles la oportunidad de que ellos me digan sus requerimientos, que tengan capacidad de añadir datos adicionales y en función a esa información yo pueda construir una solución que es más robusta y que prevé muchos más de los casos. En este tipo de reuniones, una de las oportunidades que surge es que es una oportunidad final para poder interactuar con mis stakeholders. En función a eso, tanto aclarar dudas, hacer algunas preguntas adicionales o manifestar alguna preocupación que tengamos por algún aspecto en particular. Nosotros como analistas de negocio lo que vamos a hacer es utilizar esta sesión como alguna oportunidad para poder realizar algunas preguntas extras, para poder tratar cualquier problema que se haya presentado y cómo nosotros podemos finalmente cerrar la sesión con alguna aprobación del lado de mis stakeholders. Bien, hasta aquí, y en cuanto a la primera parte, que era verificar los requerimientos, que es la cuestión de forma, de saber que están bien escritos, bien hechos, bien documentados, y la segunda parte que tiene que ver con validar, con que efectivamente yo pueda comprobar que el cliente está de acuerdo con el requerimiento y que el requerimiento atiende el problema que estamos viendo en el negocio. ¿Hasta ese punto tienen alguna duda, alguna pregunta o avanzamos? Vale, estamos claros entonces. Listo. Uno de los últimos aspectos que vamos a tratar dentro de la sesión era justamente este, ¿no? ¿Qué factores pueden afectar la seguridad dentro de una solución? Vamos a ver. Factores que afectan a la seguridad, ¿no? Adoptar los requerimientos sin evaluar su impacto en la seguridad. A ver, yo puedo tener mis requerimientos, ya están definidos,
Ya los he revisado, he visto que efectivamente atienden a mi cliente, pero empiezan a salir una serie de requerimientos adicionales, ¿no? Entonces yo estoy haciendo, por ejemplo, no sé, estoy haciendo un sistema de marcación para mi organización. Y alguien me dice, mira, yo creo que el sistema sí está bien como lo estás diseñando, pero necesito que este sistema sea un sistema cloud. Y digo, bueno, yo ya he trabajado anteriormente con sistemas cloud, he hecho diseños en temas de plataformas como servicio, ¿no? En fin. Entonces le digo, sí se puede hacer y lo incorporo. Esto va a tener un costo extra porque necesito, no sé, X horas o X personas adicionales. Listo, me lo prueban y empiezo a trabajar. Ahora, pero yo lo que he hecho es simplemente tomar el requerimiento, he evaluado que sí puedo hacerlo y lo estoy tratando de implementar. Pero si nosotros solamente aceptamos los requerimientos y no evaluamos la seguridad, podríamos tener algunos problemas, ¿no? Volvamos a cuál es el sistema que nos han pedido hacer. Es un sistema de asistencia. Me han pedido que sea cloud. Yo le he dicho directamente que sí, sin pensar o sin hablar con mis clientes acerca de algún tipo de restricción. ¿Qué sucede? Salimos en vivo, esto nos ha pasado en algún caso, y te empiezas a dar cuenta que la asistencia no va como la asistencia promedio histórica. Normalmente había algunas inasistencias, tardanzas y demás, y a partir de la salida en vivo del sistema, todas las asistencias son perfectas. Siempre las personas están llegando a tiempo, pero el reporte es una cosa donde tú ves que todos han llegado a las 8 de la mañana y en la realidad ves la oficina y todavía ves que te falta gente. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo? Yo he decidido tomar el requerimiento de mi cliente, les he hecho caso y les he dicho, los voy a poner cloud. Entonces, como el sistema se entra por una URL, es un sistema que está en la nube, las personas se empiezan a dar cuenta que ni siquiera tienen que llegar al local para marcar, sino que si tienen el URL, pueden entrar al celular y marcar en el camino, marcar su casa o donde ellos gusten. Entonces, yo he aceptado un requerimiento, solamente he dicho sí puedo hacerlo y lo he implementado, pero no he pensado cuáles son los posibles impactos en temas de seguridad. Y esto no quiere decir que la nube no funcione para hacer un sistema de marcación, sino que hay algunos aspectos que yo no he considerado, de hacer algunas reglas que específicamente sea este rango de IP es el que se conecte a mi servidor para asegurarme que siempre sea dentro de las instalaciones, tal vez amarrarlo con un dispositivo físico de marcación biométrica o de tarjeta, que en función a eso recién suban las marcas al sistema cloud, ¿no? Podría haberlo hecho siempre y cuando yo haya reconocido que este requerimiento que alguien me hizo, que suena muy sencillo, tiene algún impacto dentro de la seguridad de mi solución. A ver, otro de los factores que podrían afectar la seguridad es que yo pueda conceder algunos accesos amplios para poder facilitar el trabajo. Esto seguramente algunos de ustedes que están trabajando con RPs eh, van a poder recordar aspectos como estos, ¿no? Si estamos hablando de SAP, por ejemplo, o de algún RP en general, cualquiera. Yo mis pruebas, primero en un ambiente de desarrollo. Generamos la solución, hacemos las pruebas básicas de funcionamiento, luego pasamos esa solución al ambiente de calidad y ahí se replican las pruebas y no hay ningún problema. Luego paso a producción y me doy cuenta que me aparecen algunos errores, ¿no? El usuario no está autorizado, no tiene esta transacción disponible, o en el peor de los casos paso toda producción, incluidos los permisos, y me doy cuenta que mi usuario en producción está empezando a hacer otras funciones que no tenía asociadas, y finalmente me doy cuenta que es porque yo en desarrollo he puesto todos los accesos disponibles para que la persona no tenga ninguna traba, y luego empiezo a pasar eso a los distintos ambientes, ¿no? A calidad y a productivo. Entonces, a veces estos accesos amplios que nosotros utilizamos para poder mejorar los tiempos, para no tener el desgaste en cada una de las aprobaciones individuales, me terminan llevando a un problema grave porque me llevo estos permisos amplios y sin restricciones a otros ambientes como calidad o productivo y podría tener algunos impactos importantes. Ahora, si nosotros no conocemos algunas restricciones que podrían impactar el diseño de la solución, también podríamos estar exponiendo los factores de seguridad. Y aquí nos puede servir el ejemplo que les comenté acerca del sistema de marcación, ¿no? Mira, algunas restricciones que si yo las tuviera, podría diseñar mejor mi solución.
Entonces, si no empiezo a pensar en esas restricciones, seguramente voy a encontrarme con elementos que van a poder impactar negativamente a mi proyecto. Y como último punto, poca experiencia en proyectos similares, ¿no? Si yo no conozco de algunos aspectos relacionados a temas, por ejemplo, de seguridad, de administración, o no he tratado un proyecto similar a este, seguramente voy a tener algún problema. Porque en todos los proyectos se cometen errores y la idea es que de estos errores aprendamos. Entonces, si ya he vivido un proyecto anterior, seguramente tengo muchos aspectos que me fueron bien y que voy a replicar, y algunos que aprendí que no funcionaron tan bien y que no voy a volver a hacer. Entonces, si yo ya he vivido un proyecto anterior, tengo esa ventaja de tener esa información disponible. Y finalmente, hay algunas consideraciones ya a nivel ético que se deberían tomar en cuenta cuando nosotros estamos especificando nuestros requerimientos. Por ejemplo, ¿qué consideraciones deberíamos tener? Nosotros, como analistas de negocio que estamos en este momento ejecutando este rol, deberíamos guiar a nuestros stakeholders hacia soluciones que sean las más idóneas, las más correctas, las que mejor atiendan la necesidad de mi stakeholder, independientemente de cuál sea el esfuerzo que esta solución demanda. A veces estamos tentados a decirle al stakeholder o al cliente externo: mira, yo he hecho un proyecto similar en otra organización y hacían esto. Y en función a esa definición empezamos nosotros a avanzar con lo que resulta más cómodo, porque ya hicimos el avance, ya hicimos el desgaste, ya sabemos cómo hacer para atacar ese tipo específico de solución. Pero lo ideal sería que esto no sea así, sino que yo trate de buscar lo que más le conviene a mi stakeholder y a mi cliente. Por ejemplo, en el caso anterior, ¿no? Me piden hacer un sistema, entonces como yo trabajo todo cloud, quiero recomendarle a mi cliente que haga una solución cloud. Pero no estoy pensando en cuáles son los requerimientos que me ha dado. Tal vez es un sistema solo de asistencia. ¿Qué pasa si tuvieran solo una sede a nivel nacional, por ejemplo? O no tuvieran que interactuar con algún otro ente, ya sea dentro de la organización, del grupo o con algún ente regulador. Entonces tal vez no valdría la pena invertir en un tema cloud. Es una cosa que analizaría más a detalle, pero no llevaría al cliente por la solución que yo ya he hecho en otros clientes, sino trataría de encontrar una solución que sea idónea para él y sobre todo que le genere algún tipo de beneficio, ¿no? No importa si esta solución que voy a diseñar puede ser más cara, más barata o tardar más tiempo, porque finalmente lo que estoy haciendo yo, y como siempre les digo, es construir una relación de mediano a largo plazo con sus clientes, ¿no? Entonces, esta sinceridad les va a ayudar a que eso justamente se produzca. Otra de las consideraciones a tener en cuenta es que deberíamos resolver adecuadamente los conflictos para poder esclarecer cualquier duda que pudiera estar relacionada a la especificación de requerimiento, ¿no? Entonces, si hay algún punto en particular que no ha quedado claro, repetirlo, darse el espacio de poder preguntar si todos han entendido, repetir lo que alguien no haya comprendido en algún momento con la mejor disposición, y en función a eso nosotros vamos a lograr que nuestros stakeholders sean cada vez mucho más maduros, y en función a eso tenemos requerimientos más estructurados y podamos tener información completa o lo más completa posible para empezar el desarrollo de nuestro proyecto. Y finalmente, la última consideración es especificar algunos requerimientos que puedan ser siempre alcanzables según las restricciones que nosotros tenemos al inicio del proyecto. Entonces, a veces nos puede ganar la tentación en documentar algunos requerimientos que sean inalcanzables, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, vender 50.000 soles como mínimo. Listo, pero ¿cuánto vendes hoy? Sí, 2.000, 1.500. Entonces tal vez no te va a alcanzar para llegar a eso. Estás planteando un objetivo que es irreal, pero la idea es que nosotros podamos ayudar a los stakeholders a proponer algunos requisitos, unas necesidades del sistema, siempre y cuando estemos dentro de lo que propone el alcance, el costo y el tiempo del proyecto. ¿Bien? Que sean objetivos que finalmente sean tangibles y se puedan cumplir. Entonces estos tres últimos puntos refieren más a un tema blando, sí,
pero que puede jugarles a favor si ustedes lo saben manejar para poder generar una relación win-win con su cliente, pero sobre todo una relación que se construye y fortalezca a lo largo del tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces, como les decía, el tema de hoy es un tema que es bastante corto, que está referido ya a más aspectos teóricos acerca de esta gestión de requerimientos y que nos ha permitido hablar acerca de validación, verificación, algunos procesos que hay dentro de ello, y terminar hablando de cuáles serían las mejores formas de definir el requerimiento y cómo los aspectos éticos van a involucrar también algún tema de rendimiento de la solución, de adecuación de la solución, y finalmente hemos conversado acerca de algunos aspectos de seguridad que podrían tener incidencia sobre los requerimientos que estamos nosotros tratando de documentar. ¿Ok? Bien, entonces, como siempre, es el momento de ustedes. Los escucho. Si es que hay algún voluntario para poder comentarnos qué es lo que aprendió hoy, con qué se va, qué cosas se lleva. Sí, señorita Cueva, por favor. Buenas noches, profesor. Bueno, el día de hoy aprendimos a definir los supuestos y las limitaciones o restricciones que son mencionadas por los stakeholders durante la licitación. Además, también verificamos los requerimientos en busca de errores para asegurar la calidad de estos, que tienen dos tipos de procesos, como ya vimos en la revisión por pares y la inspección, que es básicamente una forma más rigurosa. Además, ya para finalizar, vimos también los factores que afectan a la seguridad y cómo la ética interviene en la especificación de los requisitos. Bien, correcto, señorita Cueva, gracias. Entonces, ha resumido de forma muy interesante todo lo que hemos visto en la sesión. Son aspectos que son importantes porque podrían no estar ligados a aspectos técnicos, pero sin duda estos pequeños detalles van a jugar mucho un rol importante respecto a cuál va a ser la percepción que el cliente tiene de ustedes, ¿no? Si yo no me tomo el espacio para poder verificar mi requerimiento y queda con errores, seguramente luego va a ser difícil que yo demuestre que he alcanzado el requerimiento, porque es muy ambiguo, porque está mal escrito, o porque podría haber algunos elementos que no me están permitiendo a mí cerrar mi proyecto. Bien, tenemos al señor Alarcón, por favor. Sí, también aprendimos lo que es requeriment walkthrough, que son usados principalmente para revisar los requerimientos hechos por los stakeholders, que es casi al final del proyecto, siendo la última oportunidad que sería para revisar. Bien, entonces en esta reunión yo tengo una última oportunidad para poder juntarme con los stakeholders. De preferencia aquí la idea es que estén juntos, de que puedan interactuar entre ellos y tengan esta oportunidad de revisar por última vez los requerimientos para asegurarnos que estén correctos. Bien, listo, señor Alarcón, muchas gracias. Tenemos también al señor Oquendo, por favor. Sí, ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, algo que me llamó más la atención fue, sobre todo, ¿no? Definir bien qué es un supuesto y qué es una limitación, ¿no? Ahora, entendí también que un análisis siempre va a iniciar con un supuesto, ¿no? Ahora, que este supuesto puede ser verdadero o probado o desaprobado, eso va a transcurrir a lo largo del proyecto, ¿no? Hay algo también que entendí, más que todo sobre las restricciones, ¿no? Que es un factor limitante y que estas restricciones también se diferencian, no tanto para el producto como para el proyecto. Ahora, el analista, más que todo en el producto, se va a preocupar al inicio, ¿no? De las restricciones tanto del producto de la solución. Y ahora, para el proyecto, más que todo es la documentación, ¿no? Por el analista de negocio. Bien, entonces es importante esto último, resaltar, por ejemplo, que, listo, yo estoy como analista de negocios, pero en alguna reunión alguien me dice, solo disponemos de 50.000 soles para hacer el proyecto, yo no puedo decir, esta es una restricción del proyecto, que la dé el jefe del proyecto, ¿no? O sea, yo la documento, le hago saber al jefe del proyecto, mira, he estado en una interacción con algún stakeholder y ha salido esto, ¿no? A ver cómo lo manejamos, cómo decidimos hasta dónde tal vez acotamos el proyecto, o ya con la experiencia del jefe del proyecto me puede decir, mira, sí lo podemos hacer, pero vamos a hacer estas dos actividades en paralelo, vamos a tratar de encajar esto aquí, podemos tercerizar este bloque de trabajo para hacerlo más barato, entonces podamos
darle una vuelta y construir en conjunto. Entonces, importante eso entonces. Gracias, señor Eugenio. Y tenemos el señor... Me falta aquí, no estoy viendo. Señor Gutiérrez, perdón. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, más de lo que aprendimos, algo que me llevó bastante ahora y que me hizo bastante hincapié, bueno, lo que me interesó más fue la parte de la inspección de los requerimientos, porque justo ahorita, donde estoy haciendo mis prácticas, hemos terminado la parte del análisis. Y bueno, pues yo estuve a cargo de pasar los requerimientos de las cosas de uso. Y sucede que, bueno, también es un poquito culpa por parte de- del cliente, porque no revisa los casos de uso. Pero ahora que se lo estamos volviendo a presentar, siempre como que hay aportes nuevos o cosas que quieren cambiar. A lo que voy es que esto está ocasionando algunos problemas para el diseño. Y es efectivamente lo que nos mostraba como que en el checklist de, que mencionó. Si yo hubiera tenido a lo mejor esta información antes, pudiera haber precisado más en los casos de uso para evitar estos errores, ¿no? Bien, entonces es interesante también porque nos damos cuenta que pasa en la vida real, ¿no? O sea, es cierto que uno hace el requerimiento con el usuario, con el stakeholder, y él dice, sí, mira, necesito tal cosa. Si yo solamente tomo nota y después cuando quiero demostrar que eso funciona, me doy cuenta que hay ciertos espacios que no he llenado, ¿no? Que no he definido correctamente el requerimiento y por ende no puedo demostrar que funciona. Es crítico sí en el momento del diseño porque cuando yo hago el requerimiento y luego quiero pasar el diseño, me faltan elementos para poder tener un diseño completo. Y si llevo eso igual con estos huecos de información a etapas posteriores, en la etapa final se vuelve un desafío increíble porque yo no puedo conseguir aprobación de mi cliente y si es un proyecto interno, solamente queda el desazón de no cumplir esa expectativa. Pero si yo estoy vendiendo consultoría y no logro que mi cliente me apruebe y tengo que hacer reprocesos o como usted dice, incrementar funcionalidad en algún requerimiento porque el cliente ahora quiere algo diferente, como el requerimiento no está acotado, yo no puedo discutirle que está dentro o no, voy a invertir más horas y mientras más horas de trabajo tenga mi proyecto, yo estoy reduciendo mi utilidad porque tengo que pagarle a mis consultores. Entonces, esto va a revertir y el tiempo que yo le pueda dedicar seguramente se va a revertir con creces porque voy a tener entregables que sean más limpios, diseños que tengan mejor nivel de detalle y sobre todo la posibilidad al final de poder cerrar mejor el proyecto porque estos requerimientos los he tomado del stakeholder, pero también he vuelto con él y los he validado. A decirles, mira, está correctamente escrito, está correctamente diseñado, entiendes que, o por ejemplo, me puedes validar que he entendido correctamente tu necesidad, porque también hay la posibilidad de que yo como analista de negocio, porque no conozco, no sé el rubro, pueda entender algo distinto y es la oportunidad de decirle al stakeholder que me ayude a validar si efectivamente estoy comprendiendo lo que él me quiere explicar. Bien, entonces estos elementos siempre nos van a proponer alguna oportunidad de mejora. Señor Condori, por favor. Ingeniero, buenas noches. Tengo una duda. No sé cómo identificar un caso. En este caso sería, ¿qué pasaría si, digamos, estamos enfocados en lo que es en el área de logística y hay una persona que cubre lo que es el gerente de operaciones de logística y en medio del proyecto de repente le sucede un percance o de repente renuncia a su cargo y cómo quedaríamos o cómo identificaría ese caso? Y eso es algo que sucede, ¿no? Nosotros, cuando partimos hablando del supuesto, ¿se acuerdan que uno de los supuestos principales era, oye, todo mi equipo de proyecto me va a acompañar a lo largo del proyecto? Y yo les decía, eso no es así. Nosotros cuando tenemos proyectos, sobre todo grandes o de gran envergadura, de gran alcance, tenemos sí el problema de que las personas se van a la mitad del proceso. Entonces, si esto sucede, obviamente yo tengo una curva de aprendizaje. Lo primero que voy a hacer es, hasta que la empresa consiga otro jefe de logística y demás, seguramente voy a tener algún stakeholder que sea secundario, que pueda entrar y salir. Y esto trato de hacerlo porque, por ejemplo, si tuviera la definición de un RP,
yo trato de estar no solamente con el jefe de logística, sino tal vez con un segundo al mando. Porque un proyecto de un año, ustedes saben que en un año de trabajo la persona debería salir de vacaciones. Entonces, así sea que lo vaya a cubrir por días, por semanas, deberíamos tener a alguien que tenga la capacidad de ir absorbiendo estos conocimientos y que más adelante pueda hacerse cargo del proyecto, ¿no? No solo de la definición, sino del mantenimiento y demás. Entonces, podrían minimizar el impacto teniendo una segunda persona a cargo que pueda rápidamente ocupar el lugar. Si no la tenemos, lo que podemos hacer es apoyarnos con la empresa para que el proceso de reintegración del siguiente jefe sea lo más rápido posible, con eso también minimicemos el daño. Y del otro lado, sí hemos venido trabajando correctamente la verificación de requerimientos, es decir, que el requerimiento que hemos tomado con el jefe no tiene error, y la validación, es decir, que el requerimiento atienda a la necesidad del negocio, eso también puede ayudarme a que cuando venga la otra persona sea mucho más fácil explicarle los requerimientos que ya tenemos definidos y por qué estos requerimientos apoyan al negocio. Bien, entonces, es importante que el requerimiento apoye a la necesidad del negocio porque de esta forma nos estamos basando en hechos que son tangibles y no en algunos deseos que podría tener el interesado y que finalmente nos sumen a lo que el negocio está buscando. Bien, entonces esas son algunas formas en las que podría salir. Obviamente también está el recurso que tiene ya el área de administración de personal en la cual puede intentar mantener al jefe, ¿no? O sea, intentar entender por qué se está yendo, mejorar la propuesta salarial o hacer una serie de iniciativas. Pero de nuestra parte lo que podríamos hacer es eso en cuanto al proceso de toma de requerimientos. No sé si quedó un poco más claro, señor Condori. Sí, claro. Bueno, me consultaron por ahí y en caso de que la empresa no cuente con de repente una segunda, ¿usted cree que sería viable proponerle de repente a una persona que para no estancar el proyecto proporcione algunas ideas como una persona que nosotros podamos de repente, ¿cómo le podría decir? Intervenir en el proyecto exterior? Sí, o sea, uno podría hacer una consultoría externa, podría siempre tener eso, pero es bueno consultarlo con mi sponsor, ¿no? Con la persona que está pisando el proyecto para saber cuál es el esquema que quiere manejar. Y lo que yo siempre hago es proponerle las dos cosas. Mira, podríamos traer un externo que sea un experto en tema de logística, que tenga las mejores prácticas, que haya cumplido el mismo rol en otras empresas. ¿Y qué beneficios nos va a traer? Que el trabajo se hace mucho más rápido, que vamos a tener las best practices que están en el mercado incluidas dentro de ese sistema, pero también hay que decirles cuáles son los contras, ¿no? No conoce la realidad del negocio, podría no saber cuáles son los procesos particulares de la empresa o las dificultades que está teniendo. Y del otro lado, eh, cómo nos podría impactar hacer la promoción, por ejemplo, de algún puesto inferior, ¿no? O sea, sí, puede ser que no tenga los skills tan claros hoy, pero tiene claridad de cómo se maneja la organización, de cuáles son los principales retos, y en función a los dos escenarios, con pros y contras, ayudar al stakeholder principal, en este caso al sponsor, que pueda ayudarnos también a definir cuál va a ser el camino a seguir. O sea, pero siempre la sugerencia es, tienen opciones y dentro de esas opciones tienen pros y contras. Háganlas saber para poder saber cuál es la opción que van a preferir tomar. Ya, ingeniero, muchas gracias. Listo. Bien. Bien, señores, entonces espero que haya sido una sesión provechosa. Esta parte es un poco más teórica, sí, pero se lleva aspectos importantes también de cuestiones prácticas o tips que podrían llevar ustedes a su vida laboral. Bien, entonces, nada, eso sería todo conmigo por el día de hoy. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos nuevamente el martes para continuar avanzando. ¿Listo? Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta la próxima Luego, semana. ingeniero. Nos vemos, cuídense.